Buenos días compañeros y compañeritas. El día de hoy les presentaremos unas gráficas que nos pueden ayudar en control estadístico para hacer nuestros cálculos mejores y más eficientes. Nuestros integrantes son Alvarado González Alexa, Raúl Espinosa Díaz, González Medina Noé Octavio, Hernández López Araí, Jiménez Martínez José Alfredo y Vera González Dafna Alejandra. Gráficas de control, Rx y Rc. Introducción. Las gráficas de control sirven para indicar cuando la variación que se registra en la calidad no rebasa el límite aceptable al azar. Se utilizan métodos de análisis de presentación de datos, conocidos como método de gráfica de control. Las gráficas de control son herramientas estadísticas que permiten diferenciar entre variables naturales y no naturales. La variación no natural es el producto de causas atribuibles. Bueno, las gráficas de control sirven para determinar el control de producción o producción de los trabajadores, según sea el enfoque al cual se le esté dando. Esta herramienta define cuantitativamente el rango de variación aceptable con respecto a un valor de promedio. Al igual, esta gráfica muestra el desarrollo de producción en base a un promedio con un límite superior e inferior. Como tal, denotamos en el gráfico que tenemos un valor central, el cual sería nuestro promedio y los límites superiores e inferiores. Bueno, un ejemplo para saber más sobre el gráfico de control sería este. En una fábrica de yogur, la cual se envasan piezas, las cuales tienen un peso con un valor central o en el valor que queremos o el objetivo de producción en el que queremos que esté de 55 gramos. Y pues denotamos que tenemos un punto fuera de control. Eso es porque, como sabemos, toda máquina tiene una imperfección, pero puede ser mejorada por medio de este gráfico. Ahora, existen diferentes gráficas de control en función de variables a observar del proceso a controlar. El proceso a controlar puede depender de una variable o de características llamadas atributos. Bueno, las variables se designan a cualquier característica de calidad medible, tal como una longitud, peso, temperatura, etc. Atributos, características de calidad que no son mediables y se presentan diferentes estados tales como conforme y disconforme, o defectuoso y no defectuoso. Las gráficas de control se dividen en dos, que pueden ser por variables o por atributos. Las gráficas XR o XS son por variables y las gráficas P, NP, C y U son por atributos. Bueno, les explicaré la gráfica XR. Los gráficos de media y rango, también llamados XR, son gráficos realizados para el seguimiento estadístico de control de calidad de piezas en múltiples sectores. Permiten detectar la variabilidad, consistencia, control y mejora de un proceso productivo. Los gráficos XR son utilizados para el análisis estadístico en cualquier sector que requiera la medición y el análisis de datos de variables. Bueno, les enseñaré cómo es la construcción de una gráfica XR. Los pasos son: paso 1, recolectar datos. Se toma una muestra, que serían los subgrupos, de 2 a 10 piezas consecutivas. Sin embargo, es muy común utilizar 4 o 5 y se anotan los resultados de la medición. Mientras menor sea el número de subgrupos que tomemos, más pronto tendremos una idea para actuar, pero menor será la seguridad de que esta base sea confiable. Paso 2. Calcular el promedio de un subgrupo y el rango para cada subgrupo. Como tal, tenemos las formulitas, las cuales nos ayudarán a determinar y calcular el promedio y el rango. Bueno, paso 3. Calcular el promedio de rangos y el promedio de promedios.
Como tales tenemos las formulitas y K es el número de subgrupos. Paso 4. Calcular los límites de control. Los límites de control son los que les había mostrado anteriormente, los cuales se determinan así. Los límites de control son calculados para determinar la variación de cada subgrupo. Están basados en el tamaño de los subgrupos y se calculan de la siguiente forma. Bueno, podemos denotarlos así. LCL es el límite de control inferior. CL, línea central, que igual sería el promedio o el valor central. UCL, el límite de control superior. Y pues aquí tenemos las formulitas. Como pueden ver, tenemos algunas variables que sería A2 y D4. Bueno, A2, D3 y D4 son constantes que dependen únicamente del tamaño de la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que según el tamaño de la muestra o de los subgrupos que tomemos, va a ser nuestro... Vamos a tomar los valores de A2, D3 o D4. Como tal, nos dicen que es más factible tomar de 5 a 10. En la tablita que está marcada de azul, podemos determinar que ahí tenemos las constantes, las cuales nos ayudarán a determinar nuestros límites inferior y superior. Bueno, el paso 5. Trazar la gráfica de control. La gráfica de control consiste en 3 líneas, las cuales ya se las había dicho anteriormente, que es la línea de control inferior, línea central y límite de control superior. Para la gráfica para las medias. La línea central es el promedio de promedios y los dos límites de control son fijados más o menos a 3 desviaciones estándar. Cada subgrupo se identifica en la gráfica como un punto. Cada punto corresponde a un valor del promedio de su subgrupo. Como tal, ahí tenemos dos gráficas, la cual es la gráfica de media y abajo la gráfica de rangos. Para gráfica de rangos, la gráfica central en los promedios de los rangos y los límites de control son fijados más o menos a 3 desviaciones estándar. Cada grupo se identifica en la gráfica como un punto o cada punto corresponde a un valor del rango. Bueno, ahora les presentaré un ejercicio para que quede más en claro este tema. El ejercicio dice así: una máquina automatizada a alta velocidad fabrica resistores para circuitos eléctricos. La máquina está programada para producir un lote muy numeroso de resistores de 1000 ohms cada uno, siendo este el valor ideal para cada resistor y admitiendo una variación sobre dicho valor de más o menos 25 ohms, con el fin de ajustar la máquina y crear una gráfica de control para utilizar a lo largo de todo el proceso. Se tomaron 15 muestras con 4 resistores, cada una. La lista completa de muestras y sus valores medidos es la siguiente. Bueno, como tal, vamos al paso 1, el cual nos dice que es recolectar los datos. Como tal, aquí podemos determinar que tenemos las muestras, que serían las muestras que se fueron tomadas por los 4 resistores. Y ahora vamos al paso 2. Calcular el promedio de subgrupos, que es la media, y el rango para cada subgrupo. Esto se hace de la siguiente manera. Como tal, sabemos que tenemos la formulita del promedio de subgrupos y el de rangos. Ahora, vamos a sumar cada uno de los datos hacia el lado izquierdo. Se suman y se dividen entre 4. Esto nos daría 993. Ahora, para determinar el rango, se elige el valor máximo
que en este caso sería 1010 menos el valor mínimo o más pequeño. En este caso serían 985. Esto nos daría un valor de 25 y en la media nos daría un valor de 993. Estos valores nos servirán para determinar nuestro valor en el límite de nuestro promedio o nuestro objetivo de productividad. Ahora, paso 3, calcular el promedio de rangos y el promedio de promedios, que sería nuestra media general. Ahora, para determinar esto sabemos que tenemos 15 datos y pues solamente es hacer la sumatoria y dividirlos entre 15. Esto nos determinaría que tendríamos un valor de 999.6. Y ahora determinamos nuestro promedio de rangos. El promedio de rangos es lo mismo, solamente es sumar todos los datos que anteriormente teníamos y dividirlos entre 15. Esto nos daría un valor de 25.2. Paso 4. Calcular los límites de control. Bueno, sabemos que se sacaron 15 muestras con 4 resistores cada una. Bueno, entonces nuestro tamaño de la muestra sería 4 y lo denotamos así. Sabemos que entonces nuestra constante A sería 0.729, nuestra D4 sería 0 y nuestra D3 sería 0 y D4 sería 2.282. Ahora, las determinaremos con las siguientes formulitas para sacar nuestros límites de control inferior y nuestros límites de control superior para nuestra gráfica de medias y nuestra gráfica de rangos, dándonos los siguientes valores. Ahora, solamente para finalizar, el paso 5 es trazar la gráfica de control. Como tal, sabemos que tenemos los valores anteriores que sacamos para nuestros límites de control inferior y superior para cada gráfica. Bueno, el último paso es trazar la gráfica de control. Como tal, sabemos que ya ahora tenemos nuestro límite de control inferior, nuestra línea central y nuestro límite de control superior. El límite de control superior es el que está marcado en verde, que sería 1018. Nuestro límite central sería el que está marcado en azul, que sería 999.6. Y nuestro límite de control inferior sería 981.2. Como tal, solamente se colocan los promedios en la gráfica, que son los puntitos rojos, y se van uniendo. Como tal, aquí determinamos que no hay ningún punto fuera de control. Ahora, para los rangos. Para los rangos, podemos denotar que tenemos nuestro límite de control inferior en 0, nuestro límite de control superior en 57.5 y nuestra línea central está en 25.2. Y ahora se hace igual el mismo procedimiento anterior y se ponen los valores del rango que se fueron sacados anteriormente en el primer paso, en el segundo paso, disculpen. Y concluimos. El proceso se encuentra bajo control, tanto la gráfica de promedios y lo de rangos. Los resultados de las muestras están dentro de los límites de control. En la gráfica de promedios se observa una dispersión aleatoria respecto a la media del proceso, aun cuando llama la atención de la media de las muestras 4 y 5. Como tal, podemos notar que aquí es a donde aumenta el desfase en el límite de control o en nuestro objetivo de productividad. Ahora, en la gráfica de rangos se observa una leve tendencia creciente a corta de la muestra 9.
Si bien las observaciones se mantienen dentro del límite de control, esta situación se debe tener bajo alerta dado que se muestra un aumento en la variabilidad. Como tal, denotamos que nuestras gráficas de control de rangos y medias están en un límite aceptable y ninguna está fuera de control. Bueno, este es un ejercicio propuesto, el cual podrán realizar y con ello mejorar el aprendizaje. Ahora los dejo con mi compañero Alfredo. Yo explicaré lo que es una gráfica XS. Es un diagrama para variables que se aplica a procesos masivos en los que se requiere tener una mayor potencia para detectar pequeños cambios. Básicamente es un análogo de la gráfica XR, con la ventaja de ser más eficaz y el tamaño de la muestra puede variar. Bueno, la construcción de una gráfica XS. Su construcción es relativamente fácil y se puede resumir en 5 sencillos pasos, los cuales son: bueno, el primero es agrupar nuestros datos en una tabla para que sea mayormente fácil calcular. Cabe resaltar que esta gráfica es recomendada para muestras mayores a 9. El segundo paso es calcular el promedio y desviación estándar para cada subgrupo. Esto creo con las fórmulas respectivas, la cual es raíz de la sumatoria de la media menos el promedio al cuadrado entre 1 menos 1 y la sumatoria de la variable media entre n. Para el tercer paso es calcular la desviación estándar promedio y el promedio del promedio. Para el promedio del promedio se divide la sumatoria del promedio de subgrupo 1 entre el número de subgrupos. Y para la desviación estándar promedio se divide la sumatoria de la desviación estándar promedio entre el número de subgrupos. El cuarto paso es calcular los límites de control o fronteras, como también se le conoce. Esto va a ser gracias a la ayuda de las tablas de variación. Estas tablas de constantes de control consisten en 3 variables específicamente, la que son A3, B4 y B3. El quinto paso consiste en trazar la gráfica de control, la cual consiste en limitar la gráfica de tal forma que se pueda observar la línea central está dentro de los rangos. Y bueno, para que quede un poco más claro, trataré de desarrollar una gráfica paso por paso. Lo primero, como se mencionó previamente, es agrupar nuestros datos en subgrupos, como se puede ver en la imagen. El segundo paso es sacar X testada, la cual es el promedio de las observaciones de cada muestra, con las fórmulas antes explicadas. Posteriormente sacamos X bitestada, la cual es el promedio de X testada. Después sacamos la S testada de las 5 observaciones de la muestra. Siguiendo esto sacamos bitestada, la cual es el promedio de las S testadas. Para el tercer paso necesitaremos las variables A3, B3 y B4, las cuales sacaremos de la tabla de variables ocupando el puesto 5, ya que es el número de observaciones que tenemos. Dicho esto, sacamos A3, que es equivalente a 1.427, B3 que es 0 y B4 que es 2.089. Para la línea central de control X, se debe saber que esta es X bitestada, cuyo valor es 74.008. Para el límite superior de control, sabemos que la línea central, que es X bitestada, que es 74.009, más A3, que es 1.427, por S bitestada, que es 0.009512, lo cual nos da un valor de 74.01371. Para el límite inferior de control X, sabemos que la línea central de X es X bitestada, la cual es 74.0008, menos S bitestada, que es 0.009512, por A3, que es 1.427, y esto nos da un valor de 74.9874. Posteriormente a esto sacaremos los límites de control de S. Para el límite central sabemos que S bitestada
la cual equivale a 0.009512. La línea superior es igual a bitestada por B4, que es 2.089. Y el límite inferior es la línea central por B3, que es 0. Para comprender mejor las mediciones dentro del control, es necesario hacer la gráfica, la cual se hace copiando los valores de X testada y los valores límite central, los límites superior e inferior como constantes para cada, es tomar los límites inferiores y superiores como constantes para que sea algo parecido a lo que se ve en la imagen. De igual manera se hace lo mismo con la gráfica de control S, solo que en este caso en lugar de tomar X testada se tomará S testada con sus respectivos límites de control de S. Esta gráfica tiene que ser una gráfica lineal para observar que ninguna de las mediciones esté fuera del control. Bueno, compañeros, ahora yo les voy a explicar las gráficas de control P. Para comenzar, las gráficas de control son una herramienta utilizada para distinguir las variaciones debidas a causas asignables o especiales a partir de las variaciones aleatorias inherentes al proceso. La gráfica de control P nos sirve para poder controlar el número de productos defectuosos, usando muestras que pueden ser de tamaño constante o variable. Con estos datos podemos obtener la fracción defectuosa, a la cual se le llama P. Ahora, continuando con las características del gráfico de control P, tenemos que entendemos por defecto una característica de calidad no aceptable. En un artículo y por defectuoso un artículo que tenga uno o más defectos. Se define a P como la probabilidad de que en un proceso se produzca un artículo defectuoso, a N como la muestra independiente y D la probabilidad de que haya artículos defectuosos. La fracción defectuosa de la población basado en la muestra, tenemos aquí la fórmula, sería P igual a D sobre N, donde D es la probabilidad de que haya artículos defectuosos y N la muestra independiente. Por otra parte, el valor esperado o media tenemos que va a estar en función de P, por lo que sustituyendo nos va a dar el mismo valor de P. La varianza de este estimador estarán dados también en función a P, por lo que resolviendo y sustituyendo el valor de la varianza va a ser igual a P por 1 menos P sobre N. Ahora, suponiendo que se tiene M muestras de tamaño N, o sea constante, los estimadores de la fracción defectuosa y la fracción defectuosa de muestras se podrán calcular de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos el límite central superior, va a estar dado por P más la raíz cúbica de P por 1 menos P sobre N. El límite central va a ser igual al valor de P. Y el límite central inferior va a ser igual a P menos la raíz cúbica de P por 1 menos P sobre N. En ocasiones, cuando se trata de construir el gráfico de control P de fracción defectuosa, se considera el total de la producción de una hora, un turno o de un día. Como una muestra y como esta es variable en general, nos quedan muestras de tamaño variable. Al tener este tipo de muestras, los límites de control son el límite central superior de la muestra I
va a ser igual a P más la raíz cúbica de P por 1 menos P sobre N. El límite central de la muestra I va a ser igual al valor de P. El límite central inferior de la muestra I va a ser igual a P menos la raíz cúbica de P por 1 menos P sobre N de la muestra I. Para esto, I puede tomar cualquier valor de la muestra, es decir, 1, 2, 3, hasta M. Entonces tenemos que P va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta M de los artículos defectuosos de la muestra I entre la sumatoria de I igual a 1 hasta M de la muestra independiente, donde I puede tomar cualquier valor de la muestra desde 1, 2, 3 hasta M. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe realizar una gráfica de control P. Para empezar, se debe tener una tabla que contenga la columna de producción, columna de producto defectuoso, el número de defectos y la fracción defectuosa, debiendo tener su respectiva sumatoria de datos. Aquí tenemos que nuestra columna B va a ser la columna de muestra, que son 24 muestras en total. La columna C va a ser de producción. La columna D va a ser de producto defectuoso. La columna E va a ser de número de defectos. Y la columna F va a ser de fracción defectuosa, que sería P, que anteriormente ya expliqué cómo se calcula el valor de P. Y al final de cada columna va a tener la sumatoria. Después, la fracción defectuosa se calcula con el cociente entre el valor correspondiente de producto defectuoso entre el número de producción, que sería nuestra primera columna. Entonces, después vamos a calcular el valor del límite central. Y tenemos la fórmula, nos dice que P es igual al total de producto defectuoso entre el total de producto producido. Por lo que podemos observar en nuestra tabla que el valor del límite central va a ser el mismo en todos nuestros datos. Después calculamos los valores del límite central inferior y los del límite central superior, con las fórmulas para muestras de tamaño variable y se colocan dentro de la tabla, que serían los valores de nuestra segunda y cuarta columna. Por último, se construye el gráfico correspondiente con los datos de las columnas anteriores. El gráfico puede ser construido a partir de un paquete estadístico, como Excel o Minitab. Para este ejemplo, el gráfico de control tiene la siguiente forma. Observamos que cada muestra está graficada respecto a su fracción defectuosa. Observamos también que la línea negra en el centro representa el límite central y las líneas rojas nos van a representar los límites superiores e inferiores de cada muestra. Y como podemos ver también, estas líneas rojas no son rectas porque varían de acuerdo a la muestra que se tiene. Entonces podremos observar que por lo menos 9 muestras están por debajo del límite central. Esto con respecto a la fracción defectuosa en la producción. Bueno, compañeros, yo les voy a exponer acerca sobre la gráfica de control NP. Y pues primeramente debemos de saber qué es esta gráfica. Y bueno, las gráficas de control NP están basadas en un número de elementos que son juzgados como defectuosos. Y pues su nombre se debe a que los elementos defectuosos son representados con la letra P y el tamaño de nuestra muestra se representa con la letra N.
Bueno, principalmente también debemos de saber para qué sirve esta gráfica. Y bueno, principalmente sirve para controlar el número de productos defectuosos que existen dentro de un proceso. Y algo muy importante que se debe de considerar es de que las muestras deben ser lo suficientemente grandes y que encontremos una o varias unidades defectuosas en cada subgrupo. Y en general es más útil esta gráfica si el número es más relevante que la proporción y que el tamaño muestral sea constante. Muy bien, después tenemos los objetivos de la gráfica NP y estos son conocer las causas que hacen que deban repetirse los trabajos, obtener un registro histórico de las características del proceso, investigar las tendencias de los defectos y detectar las causas especiales de variación. Estos serían los principales objetivos de esta gráfica. A continuación se presentan las diferencias que hay entre la gráfica P y NP. En esta parte hay que tomar muy en cuenta que las gráficas son iguales o similares. Sin embargo, la diferencia es que la gráfica NP utiliza muestras de tamaño constante y el valor central es el número de defectos de un proceso. Esta sería la diferencia entre las dos gráficas. ¿Ok? En esta parte podemos encontrar lo que se debe de tomar en cuenta dentro de los cálculos de los límites para la gráfica NP. Se debe estimar la probabilidad de que el proceso produzca un defecto. Después debemos evaluar por lo menos de 20 a 25 muestras. Esto es para obtener una buena estimación de los defectos que pueda haber dentro del proceso. Y finalmente, para la estimación de P, utilizaremos la medida proporcional de los defectos y esta se representa con una P minúscula. Muy bien, en la siguiente diapositiva podemos encontrar las fórmulas que se aplican dentro de esta gráfica. Primeramente tenemos la medida proporcional de defectos, la cual ya habíamos dicho anteriormente que se representa con una P minúscula, y esta va a ser igual al número total de elementos disconformes en todos los grupos sobre el número total de elementos en todos los grupos. Después tenemos lo que es la línea central, que va a ser igual a N por P. Sabemos que P es la medida proporcional de defectos y N va a ser el tamaño del subgrupo común. Después tenemos las fórmulas para calcular el límite superior de control y el límite inferior de control. El límite superior de control está representado como UCL, el cual va a ser igual a N por P más 3 por la raíz de N por P por 1 menos P. Y el límite superior de control va a ser igual a N por P menos 3 por la raíz de N por P por 1 menos P. Y pues esas serían las principales fórmulas que se aplican dentro de la gráfica NP. Y bueno, a continuación tenemos un ejemplo, el cual dice, una manufacturera de esponjas de grasa toma una muestra de 600 esponjas diariamente. Las inspecciona y registra el número de esponjas defectuosas. En total hay 9 muestras de esponjas representados en la siguiente tabla. Y bueno, aquí tenemos que es el número de esponjas de grasa disconformes en 32 muestras de tamaño n igual a 32. Tenemos los días, los elementos disconformes, que en este caso serían los defectos. Tenemos n, que es el número total de muestras. Y después tenemos la proporción disconforme, la cual pues es la medida proporcional de defectos. Y si se dan cuenta, aquí tenemos la fórmula mejor representada, que dice que P es igual a X sobre N. Y bueno, ya tenemos nuestros datos y en este caso, pues para entender mejor la fórmula de la medida proporcional de defectos, nos dice que P va a ser igual a, si se dan cuenta, los elementos disconformes, que en este caso son los defectos,
En el día 1, como podemos ver, tenemos el valor de 21 y n es igual a 600. Por lo tanto, p va a ser igual a 21 sobre 600 y vamos a obtener el valor de 0.035. Y así sucesivamente vamos a obtener el valor de p de cada defecto. Y bueno, a continuación se sustituyen los valores de las fórmulas para calcular los valores de los límites de control. En este caso, si se dan cuenta, tenemos la fórmula de P, que es la medida proporcional de los defectos, y muchos podrán tener duda de por qué hay un 9 multiplicando al 600, porque es el número de muestras. 9 representa los días, más bien. Y el 600 es el número total de muestras, en este caso las esponjas que son diariamente inspeccionadas. Y bueno, si nosotros dividimos 208 sobre 9 por 600, nos da un valor de 0.0385. Esto representa la medida proporcional de defectos, bueno, más bien de todos los defectos. Y después, para calcular la línea central, se sustituye el valor de 600 en n y el valor de p ya sabemos que es de 0.0385. Multiplicando estos dos valores nos da 23.21. Después, para el límite superior de control, esto va a ser igual a 23.1 más 3 por la raíz de 23.1 por 1 menos 0.0385. Una vez haciendo este cálculo, nos da un valor de 37.8. Y finalmente, para el límite inferior de control, se sustituye de igual manera el valor de 23.1 menos 3 por la raíz de 23.1 por 1 menos 0.0385. Y esto nos va a dar un valor de 0.86. Y pues ya tenemos todos los parámetros que requerimos para hacer nuestra gráfica. Y bueno, para hacer nuestra gráfica vamos a usar todos los valores obtenidos anteriormente. Y para realizar el histograma solo basta sustituir el valor de los elementos defectuosos en el eje X y los valores de los límites nuevos en Y. Y pues aquí tenemos la representación de la gráfica y quedaría de esta manera. Esto sería todo con respecto a la gráfica de control NP. Y a continuación viene un ejercicio propuesto para que lo puedan añadir a su serie de ejercicios. Y a continuación mis compañeros explicarán el resto de las gráficas de control. Explicar sobre la gráfica de control U. Esta gráfica analiza la variación del número promedio de efectos por artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el subgrupo no es constante. El gráfico U se utiliza cuando no es posible tener siempre la misma unidad de medida para contar el número de defectos. Entonces se controla el número medio de defectos por unidad de medida y tiene como propósito monitorear el número de defectos por unidad. Ahora les voy a explicar los 6 pasos que son necesarios para poder encontrar los defectos por unidad en una gráfica. Realmente es algo muy fácil, solamente es sustitución y ya. El primer paso es recopilación de los datos. En este paso el problema nos dará el número de lotes, así como el tamaño de muestra y defectos encontrados. Para el paso 2 es el cálculo de U, que sería defectos por unidad. En esta es la división del número de defectos encontrados entre el tamaño de la muestra. Eso va dependiendo de los lotes, así como número de defectos encontrados en el lote 1 entre el tamaño de la muestra del lote 1 y así sucesivamente con los demás lotes. Para el tercer paso es el cálculo de U media.
que es la sumatoria del número de efectos encontrados entre la sumatoria del tamaño de la muestra. Para el cuarto paso es el cálculo de n promedio, que sería la sumatoria del tamaño de la muestra entre los datos que vamos a tener. El quinto paso es el cálculo de los límites de control. Para el límite de control superior es u media más 3 que va a multiplicar a la raíz de una división de u media entre n media. El límite central es igual a u media y el límite de control inferior es casi igual al superior, nada más que cambie el signo de positivo a negativo. Por lo tanto quedaría u media menos 3 por la multiplicación de la raíz de la división de u media sobre n media. Y el último paso es el trazado de la gráfica y análisis del resultado. La gráfica U consiste en 3 líneas de guía: límite de control inferior, límite central y límite de control superior. La línea central es el promedio de efectos por unidad y los dos límites de control son fijados más o menos a 3 desviaciones estándar. Cada subgrupo se identifica en la gráfica como un punto, un círculo o una cruz, según se establezca cada punto correspondiente a un valor, que sería de U, que eso significa defectos por unidad. Realmente con esto, en este paso tenemos que utilizar Excel para poder graficar los datos. Aquí se los voy a explicar con el ejemplo. Como pueden ver, ya tenemos el paso 1, que son los lotes, tamaños de muestra y efectos encontrados. En el paso 2 yo metí todos los datos a Excel y utilicé la fórmula para calcular los efectos por unidad. En este tenemos que identificar dónde están los efectos encontrados y yo lo tengo en D2 y después identificar dónde está el tamaño de muestra que lo tengo en C2. Por lo tanto, para defectos por unidad sería D2 entre C2 y lo que hice fue arrastrar la fórmula hasta los últimos datos que tengo para poder obtener los resultados y evitar estar haciendo lote por lote. Para el tercer paso, ese lo hice manualmente, que es el cálculo de U media, que son defectos encontrados entre tamaño de muestra. 549 entre 525 es igual a 1.04. Para los demás también lo hice manualmente, que es el cálculo de n promedio, que es el tamaño de muestra entre el número de datos que tenemos. 525 entre 24 y el resultado es 21.87. Para el cálculo de los límites de control, tanto superior como inferior y el límite central tienen que ser igual para todos los datos, para todos los lotes. Entonces el límite de control superior es 1.04 más 3, va a multiplicar a la raíz de la división de 1.04 entre 21.87. El resultado es 1.7. El límite central, como lo habíamos dicho, es U media, el resultado es 1.04. Para el límite de control inferior es 1.04 menos 3 que va a multiplicar a la raíz de la división de 1.04 entre 21.87. El resultado es 0.39. Ahora, para el trazado de la gráfica y análisis de los resultados, como pueden observar, metí los datos de los límites, solamente lo metí en uno y lo fui arrastrando hasta el último dato. Y ya Excel nos va poniendo el mismo resultado en todos. Tenemos que seleccionar los defectos por unidad junto con el límite superior, inferior y el límite central. Ahora tenemos que seleccionar una gráfica, la que queramos, y vamos a poder observar nuestros resultados. Que los límites son rectas y aquí podemos observar nuestros defectos por unidad de cada lote. Ahora lo que sigue es un ejercicio propuesto. Es lo mismo que acabo de explicar, solamente sustituir todos los datos que tenemos y graficar, y ahí ya obtenemos nuestro resultado de defectos por unidad en una gráfica. Yo les hablaré de la gráfica de control C, que también es llamada la carta C,
Esta es una herramienta estadística que se utiliza para analizar la variabilidad del número de defectos o eventos de un subgrupo. A diferencia de las cartas anteriores que hemos revisado, como la P o la NP, las cartas C no implican contar los objetos físicos, más bien implican contar los eventos. Por ejemplo, cuando usamos las cartas NP, uno contaría los melocotones golpeados. Cuando usamos las cartas C, uno contaría los golpes que tiene cada melocotón. Para esto, se tiene una gráfica y se siguen dichos procesos para llegar a obtener lo que nosotros queremos plantear, como sería un diagrama o una gráfica, como la siguiente. En este caso, este es el ejemplo anterior puesto en una gráfica, que para una variable nosotros tenemos el número de defectos y para la otra tendríamos la muestra, que en este caso serían los melocotones. El número de defectos es el número de golpe que tiene cada melocotón, que va de 0 a 25, de 5 en 5, para poder mostrar un poquito más detallado qué es lo que nosotros queremos demostrar. Y en la muestra tenemos 1 a 49. Los melocotones se van poniendo en subgrupos y de ahí se saca un promedio para poder tener esta gráfica. Como lo vemos, esta gráfica tiene dos líneas, una roja y una verde. La roja es el límite central superior y la verde es el límite central inferior. En este caso, se ve cuál es la que rebasa y cuál es la que predomina. Como podemos ver en el ejemplo, nuestra línea no es recta, siempre tiene subidas y bajadas, porque los melocotones no tienen los mismos golpes distribuidamente bien. Entonces, nosotros decimos que primero tenemos melocotones que no están tan golpeados y luego tenemos melocotones que sí están muy golpeados. Esto hace que nuestra gráfica nos quede ascendente y descendente. De esa manera va subiendo y bajando y por eso no puede ser una gráfica recta. En este caso, se ve que predomina el límite central inferior, que quiere decir que los melocotones no están tan golpeados, pero sí muestran un desbalance de golpes por subgrupo. Para este proceso tenemos 4 sencillos pasos. El paso 1 es la recopilación de datos. En este tenemos que recopilar los datos de la muestra que se quiere trabajar. Podrían ser melocotones golpeados, ollas golpeadas o cualquier otro objeto del cual se quiera tener el número de defectos o eventos que ocurrieron. El paso 2 es calcular el promedio de ocurrencias. Para este se tiene una fórmula que es la siguiente. C es igual a la suma de ocurrencias por subgrupo entre el número de subgrupos. Es decir, si lo queremos poner como el ejemplo anterior, nosotros tendríamos que C es la suma de ocurrencias por subgrupo, que tendríamos un 25. Y el número de subgrupos tendríamos 15. Entonces, esto es lo que nosotros queremos buscar. Si lo queremos hacer de una manera más sencilla, podríamos poner que las ocurrencias por subgrupo son 15 y los números de subgrupo son 5. En este caso, nuestra ocurrencia sería de 3. Para el paso 3, tenemos el cálculo de los límites de control. Como ya se había dicho y se había marcado en la gráfica, estos están presentes. Este dato lo podemos sacar resolviendo la siguiente ecuación. Límite de control inferior, UCL, es igual al número de ocurrencias, OC, más 3 por la raíz de C, que serían las ocurrencias. Límite central sería igual a las ocurrencias. El límite de control superior, LCL, es igual a ocurrencias menos 3 por la raíz de las ocurrencias. Y de esta manera, con pasos muy sencillos y fórmulas muy sencillas, solo es despejar y sacar el resultado de lo que nos pide cada fórmula.
Para el paso 4, tenemos que trazando la gráfica y análisis de los resultados. Es decir, la gráfica C consiste en 3 líneas de guía: límite de control inferior, línea central y límite de control superior, como lo vimos anteriormente. La línea central es el promedio de ocurrencias por unidad y los dos límites de control son fijados más o menos a 3 desviaciones estándar. Cada subgrupo se identifica en la gráfica como un punto, un círculo o una cruz, según se establezca y según se desee trabajar. Cada punto corresponde a un valor de sí. Para este, tenemos un ejercicio muy sencillo. En la siguiente tabla tenemos el número de defectos por unidad observados en 26 muestras sucesivas de 100 filtros de seguridad. Construir el gráfico C y dar su interpretación. En este caso, tenemos número de filtros del 1 al 26 y los defectos que cada uno tiene, que van desde los números más bajos, que sería el 5, hasta los números más altos, que sería el 39. Estos se plantean en una gráfica, pero primero se tiene que obtener los promedios de cada subgrupo. Muchas gracias por su atención.